Vamos a hablar con Rubén Giustiniani. Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Rodrigo. Un saludo. Gracias por la comunicación. Sí, estamos acá con la pandemia en su peor momento, creo, ¿no? En la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que es un momento muy crítico, digamos, para todos, para la sociedad civil y también para la sociedad política, porque sabemos de tu cantidad de proyectos presentados y debe ser hoy tener que adaptarte, digamos, para generar todo el estudio de cada uno de los proyectos, la viabilidad inclusive, debe ser difícil, ¿no? Para cualquier dirigente político hoy. Sí, vos decías muy bien recién, Rodrigo, el tema de la energía. Vos sabés que nos dicen, correctamente, quédate en casa. O sea, es muy importante escuchar a las autoridades sanitarias y tener nuestro compromiso de responsabilidad social, el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de las manos y el circular lo menos posible. Ahora, ¿qué pasa? Ese quédate en casa hace que consumamos más energía. Está toda la familia dentro de casa, se vienen tiempos de calor y vamos a tener por ventiladores, aire acondicionado, mucho más consumo. Si vos comparás tu factura de hoy, del bimestre, con respecto a la del bimestre del año pasado, vas a ver que por lo menos consumiste un 20 o un 30% más de energía. El cuadro tarifario de la EPE castiga a quienes más consumen desde un punto de vista del ahorro energético. Los primeros 150 kilovatios se multiplican por 3,2. Segundos 150 kilovatios ya se multiplica por un coeficiente de 4,4. Y el tercero, cuando vos superás los 300 kilovatios de consumo, ya se multiplica por un coeficiente de más de 6. Es decir, una familia tipo que hoy está consumiendo, por lo menos en el bimestre, más de 400 kilovatios, cerca de 500 kilovatios, se encuentra con que su boleta se infla de una manera desproporcionada. Por eso estamos pidiendo por 180 días modificar el cuadro tarifario y todos los kilovatios que vos consumís se multiplique por el primer coeficiente de 3,2 para no castigar a la gente en el quédate en casa. ¿Y cómo ha sido justamente la devolución de parte de el interventor Mauricio Causi, por ejemplo? ¿Has tenido alguna comunicación sobre este tema? Sí, hemos tenido comunicación. Le envié el proyecto, se comunicaron desde los técnicos de la EPE para clarificar qué es lo que estábamos planteando. La legislatura ya aprobó mi proyecto y por unanimidad le dio sanción a este proyecto de comunicación para que la EPE pueda resolver esta situación. Yo creo que no es un costo demasiado alto para la empresa provincial de la energía, que es importante analizarlo. Nadie quiere desfinanciar a la EPE, pero es fundamental que no castiguen a las familias contradictoriamente con el quédate en casa, pues si yo le estoy pidiendo desde el Estado a la gente que circule lo menos posible, es de sentido común que va a consumir más energía. Por lo tanto, esta medida apunta a no castigarla. Bueno, y se habla inclusive de estos nuevos conceptos de pandemia, de la burbuja, la famosa burbuja sanitaria, que las familias, por ejemplo, están incentivando a que alquilen cabañas, el turismo interno, y todo eso es un consumo de aire acondicionado, de otras cuestiones que vienen con el calor. Claro. Por eso me parece fundamental que en temas de esta naturaleza le demos respuesta. Le hemos pedido y dado las herramientas al gobierno provincial con dos leyes fundamentales de endeudamiento, la ley COVID de 15.000 millones de pesos y la ley de necesidad pública de 27.000 millones de pesos. Yo creo que es fundamental en estos momentos que el gobierno provincial tome la mayor cantidad de medidas posibles de asistencia a la comunidad, de asistencia a ese comerciante que está tan golpeado, muchos de los cuales tuvieron que bajar sus persianas para siempre, de asistencia a las pymes industriales. Es fundamental, más que nunca en este momento, el rol del Estado. Rubén, te quiero sacar del tema exclusivamente legislativo y me quiero meter en el tema político. Lo hablaba hoy con Kiko Busato también y le pregunté sobre la sensación que tiene de
a ver, el clima político que existe, ¿no? Donde tenés no solamente la oposición que critica a Alberto Fernández, por ejemplo, hay escraches por doquier en la provincia de Santa Fe, en todos los lugares, digamos, que no se sabe si son casuales, reales o agitados, pero también en el plano nacional estoy viendo una especie de fuego amigo, donde le están planteando muchas críticas, inclusive lo está tratando de tibio a Alberto Fernández con algunas decisiones que toma. Bueno, sí, evidentemente la coalición gobernante desde el inicio mismo ha mostrado algunas contradicciones en la gestión de gobierno. Yo creo que es un tema que emerge, primero fue con la cuestión del manejo de la pandemia, ¿no? Una cosa que todos resaltamos como positiva, que se sentaran semana por semana para informar a los argentinos del presidente de la Nación, con el jefe de gobierno porteño y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que el día antes se hubiera reunido con todos los gobernadores de todas las provincias y con todos los especialistas sanitarios, buscando un consenso para tomar las medidas respectivas ante una difícil situación que nos planteaba la pandemia. Todo el mundo aplaudió esa situación de búsqueda de consenso. Tal es así que las imágenes de los gobernantes subieron por las nubes. Todas las encuestas mostraban 20 puntos más de adhesión a lo que habían logrado en las elecciones. Todo eso desapareció, lamentablemente desapareció. Lamentablemente la grieta se ha profundizado, no solo entre oficialismo y oposición, sino que ha aparecido divergencias importantes dentro de la misma coalición de gobierno. Creo que todo esto conspira contra todos y todas nosotros. Creo que esto conspira contra la búsqueda de la salida de un país que está en una situación muy complicada, no solamente sanitaria en su peor momento, sino también en una situación económico-social. Los números del INDEC causan espanto, ¿no? Los últimos números, los niveles de pobreza. Espanto y vergüenza, ¿no? Porque casi 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres. Estos datos, digamos, en la provincia de Santa Fe, en nuestra provincia. Y esto realmente no solamente genera miedo, sino un poco de vergüenza. A mí como comunicador social, ¿qué es lo que hago por la sociedad? A vos te debe pasar lo mismo, a ver cuál es el rol del político. El empresario, me imagino que también le debe correr un poco de frío por la espalda, escalofríos, digo, no. Es una cuestión que debemos replantearnos, ¿no? Comparto totalmente, vergüenza porque desde la política o no se supo, no se quiso, no se pudo remontar una situación que es verdad que viene de mucho tiempo, que es verdad que se profundizó en los últimos 4 años anteriores el desempleo, la pobreza y la indigencia, pero que ha tomado una realidad dramática, y lo peor de todo es que no vemos todavía una luz al final del túnel, ¿no? Que esto es lo peor. El acuerdo con los bonistas internacionales pareció que habría un camino, una posibilidad, pero evidentemente que va a costar mucho tiempo y si no hay un consenso entre los sectores mayoritarios del país, económicos, sociales y políticos para salir adelante, creo que la profundización de la grieta, tanto interna dentro del oficialismo como entre oficialismo y oposición, conspira contra la búsqueda de ese sendero que nos posibilita remontar esta situación dramática que hoy vivimos. ¿Crees en los parámetros que toman habitualmente los equipos económicos por el proyecto de presupuesto, la ley de leyes enviada al Congreso Nacional, que puede repercutir también en la provincia de Santa Fe, porque habitualmente van de la mano, ¿no? Los porcentuales de inflación, también de crecimiento, el 5% de crecimiento el año que viene, 27% de inflación y el dólar a 106, o sea, son todas preguntas, ¿no? ¿Crees en eso? Mirá, el número de inflación y del dólar, ya la realidad te lo está desmintiendo. A mí me tocó analizar muchos presupuestos nacionales,
como senador nacional y antes como diputado nacional, y siempre participé de las comisiones de presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado de la Nación. Lamentablemente te tengo que decir, Rodrigo, que tengo que ser pesimista porque siempre fueron un dibujo a veces a propósito, porque la sobreestimación de los gastos y la subestimación de los ingresos determinaba la discrecionalidad que después tenían los gobiernos para manejar muchísima plata por fuera del presupuesto. Pero ya de por sí este número de inflación que vos recién mencionabas y del dólar me parece que son estimaciones que va a ser muy difícil que la realidad del año que viene pueda verse reflejada en esos números. Rubén, como siempre, es un gusto conversar con vos. Abrazo. Gracias por la comunicación, un saludo.